Desde hace muchos años, lo vamos a ver en un momento, 1992, se oficializó una fecha para la fundación de la ciudad de Tlaxcala y precisamente esta semana se va a iniciar una serie de actividades para celebrar los 500 años de su fundación. Desde el año 2004, el mes de marzo, por primera ocasión, yo presenté una conferencia, una charla, donde señalaba que no era correcta la información, y a través de estos 21 años y medio he hecho publicaciones, un libro, charlas, presentaciones en radio por este medio. Y bueno, hoy voy a presentar nuevamente información al respecto, pero de manera particular, y lo vamos a ver en un momento, voy a presentar lo que se llama como perdida, pero que es en realidad la bula que se encuentra en el Vaticano, que es la fuente más autorizada a nivel mundial para el tema que nos ocupa en esta ocasión. Y para esto, pues vamos a platicar sobre la ciudad de Tlaxcala, así lo he titulado yo, y la inexistente bula de 1525. En 1981, la historiadora Mercedes Meade de Angulo presenta el libro que estamos viendo en pantalla. Incluso este libro es la tercera edición en septiembre de 1981, pero bueno, tuvo tres ediciones muy exitosas en esa ocasión, hace ya 44 años, donde se dice, o se presenta por primera ocasión la idea de que la ciudad de Tlaxcala había sido fundada por una bula papal de Clemente VII en el año de 1525. Después se repite durante el segundo Congreso Misionero Latinoamericano en mayo de 1983. Por supuesto, ella siguió insistiendo sobre esto. Más adelante, e incluso es mi primer acercamiento con esta propuesta, fue en 1986 en el primer simposio de investigaciones sociohistóricas que hacía la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en coordinación con la Universidad Iberoamericana y el gobierno del estado de Tlaxcala a través del ITC. Fue la primera ocasión que yo ya tuve de cerca esta información. Y para 1992 se oficializa ya como la fecha de la fundación de Tlaxcala. Para estructurar esta propuesta, se tomó como base el documento que estamos viendo en la pantalla, este manuscrito que se encuentra en la colección de manuscritos de Federico Gómez Orozco en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México. Estamos viendo la información, es el tomo 21, la hoja 63, vuelta, también está en la 64, la información. Y en su texto, en el libro, se dice, el Papa Clemente, ustedes lo están viendo, ordenó, y viene esta famosísima frase, que se erige en ciudad, la de Tlaxcala, Nueva España, y su iglesia en catedral, para un obispo tlaxcalense que la gobierne y administre. Se dice que inicialmente que esta frase, que además la estamos viendo en la pantalla y que está abajo del número 2, en esta parte, pero no me da una flechita, simplemente me está dando una pequeña cruz en esta parte. Originalmente se dice que es una bula papal. Por supuesto que no es una bula papal. Más adelante se dice que es una breve papal, la breve que acompaña a la bula, pero tampoco es una breve. Breve no significa que sea pequeña. Realmente la breve puede ser muy extensa, de varias páginas. Y bueno, últimamente se dice que fue un decreto. Los papas nunca, nunca, nunca en la historia un papa ha hecho un decreto. Por muchas razones, son los documentos papales no existe la figura de decreto. Pero eso se ha tenido que ir arreglando porque se demostró que no era una bula, que no era una breve, y bueno, ahora
lo popular es decir que es un decreto, porque el Papa decreta, ya no ordena, sino decreta a través de esta bula y de esta frase, que insisto, se ha ido modificando con el tiempo. La bula del 13 de octubre de 1525, y lo vamos a ver en un momento más, no del 3, no es pasado mañana, la bula es del 13 de octubre de 1525, que se ha considerado como fundación de la ciudad de Tlaxcala. Bueno, consta en varios archivos y demás. Ustedes están viendo que está en dos bibliotecas de Madrid, en el Palacio Real, en la Biblioteca del Palacio Real, en la Real Academia de Historia. Hay una copia incompleta en el archivo de Colombia, y esto tiene que ver porque es una colección de documentos que tiene que ver con documentos papales que tienen que ver con todo lo que era la América española. En México hay dos copias, las dos imágenes que estamos viendo, que es la copia de Jesús García Gutiérrez, que se publica en 1951, que la historiadora que plantea esta propuesta, esta idea, ni se enteró que existía esa otra copia, aparte de la que está de Gómez Orozco. Estamos viendo el bulario índico, que es la de Baltasar de Tovar, y que además esa se toma de la copia que se encuentra en el Palacio Real de Madrid. Y del lado derecho estamos viendo la publicación ya en texto, no en manuscrito, y ahí está la frase, capítulo 2, erige en ciudad la de Tlaxcala, etcétera. Ustedes lo están viendo en la pantalla, y la frase, que se erige en ciudad la de Tlaxcala, en la Nueva España, etcétera. Hay cuatro completos, uno incompleto, pero hay 5 manuscritos sobre este texto de Baltasar de Tovar. Él fue encargado en 1694 de continuar la antología de Antonio de León Pinela, que había hecho hacia 1626, y se le encarga que la continúe para seguir recopilando los documentos eclesiásticos y legales que tenían que ver con los obispados y con una serie de asuntos de la iglesia. Sin embargo, lo que hace Baltasar de Tovar es tomar los documentos de Antonio de León Pinelo, que es desde el siglo XVI, que es 1525, por eso es que él lo publica en su manuscrito, y llega hasta 1695 en esta recopilación. Recopila 70 años él y toma toda la documentación de Antonio de León Pinelo, que ya había sido publicada en 1626. El bulario de la Iglesia Mexicana, en este caso de Jesús García Gutiérrez, del padre Jesús García, él dice que era el verdadero original. Hay otra copia, la de Gómez Orozco, que también se podría considerar como el original. ¿Qué debemos considerar o qué debemos analizar para saber si este documento, esta bula del 13 de octubre de 1525, es realmente una bula que ordena la fundación de la ciudad de Tlaxcala? Vamos a ver la frase que se dice en ciudad, la de Tlaxcala, en la Nueva España, etcétera. ¿Qué es esa frase y en dónde se encuentra dentro de este documento? Vamos a entrar a ver la bula de Botianes Suae Probata Sinceritas. ¿Qué fecha realmente es? Que ya lo estoy diciendo, no es del 3 de octubre, es del 13 de octubre, y esto está muy claro, lo vamos a hacer en un momento. La propia bula de Botianes Suae Probata Sinceritas, ¿qué es su contenido? ¿Cuál es su texto? ¿Y cuál es el motivo, cuál es el objetivo de su expedición? ¿Para qué el Papa Clemente VII hizo esta bula? Bueno, empecemos por la frase, que decía yo, que al principio se dijo que era una bula, después una breve, después que un decreto, y dice que se erige en ciudad, muy famosa esa frase, todos la hemos repetido, todos la conocemos. Y bueno, estoy poniendo en la pantalla 3 ejemplos, además del que ya vimos hace 2, 3 imágenes, que se refiere al capítulo 2, que es Tlaxcala, y en el compendio del bulario índico
pues nos encontramos que dice que se erige en Ciudad la de Cartagena, aquí del lado izquierdo. En el centro, que se erige en Ciudad la de México, aquí en la del centro. Y aquí, que se erige en Ciudad la de Santa María de la Antigua y su iglesia en catedral. Son 3 ejemplos de los 28 que existen en este manuscrito, en este texto. Yo lo estoy poniendo ya en el texto impreso de la edición de 1954 que se hace en España, a partir, insisto, de la copia que se encuentra en el Palacio Real de Madrid. Y estamos viendo 3 ejemplos, insisto, de 28 que hay en el documento. Y en todos la frase es que se erige, que se erige, que se erige en ciudad, que se erige en ciudad. El ejemplo más claro es el del centro de la Ciudad de México, de la imagen que tenemos en el centro, porque la Ciudad de México se erige por medio de la Real Cédula de 1524 de Carlos I de España, Carlos V de Alemania, y no por una bula papal. De estos 28 casos, ninguna ciudad, aparte de Tlaxcala, ha reclamado o ha dicho que una bula papal, en este caso las que estamos viendo en la pantalla, los erige como ciudad. Se erige en Ciudad de Michoacán, 3 veces se dice la de Santo Domingo y demás. En realidad, y aquí lo estamos viendo con otros 3 ejemplos, además del ejemplo de Tlaxcala, aquí lo estoy regresando, que se erige en ciudad, la realidad es que esta frase, este texto, esta oración o como ustedes le quieran llamar, es sencillamente el encabezado o el título del capítulo correspondiente. Que se erige en ciudad es la manera en que Baltasar de Tovar va poniendo los títulos de cada uno de los capítulos. Él ocupa esta estructura gramatical para señalar que podría haber sido cualquier otra, podría haber dicho a continuación, o en este capítulo tenemos los documentos de lo que ustedes quieran pensar. No es una bula, no es un decreto. La frase que se erige es el capítulo, el título de cada uno de los capítulos en que se divide las bulas papales para elegir los obispados. Obispados, no las ciudades. Sí se erige, por supuesto, el obispado de Cartagena, el obispado de Ciudad de México, que es 1530, cuando llega a Zumárraga, claramente es desde Zumárraga en 1530 Ciudad de México, y por supuesto estamos viendo el de la Antigua, estamos viendo también en este sitio. Clarísimamente, y ahí están los documentos, la frase no tiene nada que ver con las ciudades. No tiene nada que ver con un documento papal. Es simplemente el encabezado del capítulo y el que nos dice la materia y el lugar que se va a tratar en ese capítulo de acuerdo a cada una de las bulas papales. Este es uno de los primeros elementos que consideramos para hacer este análisis y que alejan nos alejan totalmente de la idea que durante más de 40 años se ha tenido de que la frase que se dirige en Ciudad de Tlaxcala es la que funda la ciudad de Tlaxcala. Los papas ni siquiera, porque esto se escribió 170 años después, en 1500, ya lo decía yo, 1594, 1595, que lo hace Baltasar de Tovar, es la manera en que Baltasar de Tovar estructura gramaticalmente sus títulos de capítulo. El segundo aspecto, decimos 3 de octubre, siempre se ha dicho el 3 de octubre de 1525. Pues no, también hay un error tremendo ahí. El calendario que utilizaba el Vaticano en ese momento era el calendario antiguo romano, donde los días no es como ahora nosotros, el calendario juliano, el calendario gregoriano, que van del 1 al 30, del 1 al 31, del 1 al 28.
siguiendo el día primero, el día segundo, el día 10, el día 15. Como lo estamos viendo en la pantalla, el calendario, en el caso de los meses de 31 días, que era octubre, por ejemplo, octubre, de hecho estamos viendo que dice Martius, que es marzo, Mayus, que es mayo, Quintilis, que es julio, todavía aparece Quintilis como julio, y octubre que es el mes 8 en el calendario primitivo. Recuerden que el calendario primitivo comenzaba en marzo y que los meses de enero y febrero fueron puestos posteriormente para llegar al trópico de 12 meses y que además enero y febrero eran al final del año. El año comenzaba en marzo en este calendario primitivo. Pero bueno, el calendario lo hemos platicado en otras ocasiones. Y vean ustedes, aquí claramente se ve que bueno, antes de decir claramente esto, hay que aclararlo. La bula dice tercio idus october. En octubre, en el mes 8, el octavo mes del año, en esa época, los idus era el día 15, porque calendas era el día primero y el idus es el día 15. El 7 es el nonas, era por semanas. Entonces, el 3, el 3 idus de octubre es el día 13, como lo estamos viendo ahí. Esto que estoy presentando, en este momento tú puedes agarrar tu celular, tu tablet, tu computadora y puedes pedir calendario romano antiguo y te va a aparecer esta información. Esta información no requiere gran investigación. Cualquier dispositivo, cualquier enciclopedia te va a decir esto. De hecho, yo sin saber del tema, en 1993 que publiqué la historia del calendario, ya lo mencionaba. El calendario, el calendario romano antiguo se regía de manera diferente a la nuestra. Entonces hay también un error tremendo. No es 3 de octubre. La bula es del 13 de octubre, incluso lo vamos a ver un poquito más adelante. El Vaticano así lo tiene claramente fechado, 13 de octubre. La fecha está equivocada. El tercio, aquí estamos viendo, tercio, idus, october, es el 13 de octubre. Segundo problema que tenemos con esta propuesta de que el 3 de octubre de 1525 se fundó la ciudad de Tlaxcala. Si fuera verdad que la bula es para fundar la ciudad, tendría que ser 13 de octubre, ni siquiera el día 3 de octubre. La bula, entremos a la bula de Botianis Tuae Probata Sincheritas. Esta bula aparece en los textos que te he señalado, es a partir de que el 24 de enero de 1519 se crea el obispado carolense en la ciudad de Santa María de los Remedios, en Yucatán. Como nunca se hace efectiva, nunca llega Julián de Garcés, que fue presentado como el obispo, con la bula del 13 de octubre, que estamos viendo en pantalla, 13 de octubre de 1525, se ordena, no hay que saber latín para entender que aquí dice Translatio sedes episcopalis y opinium Tenochtitlan aprobata tus viaje. Textualmente, la bula se llama la probada sinceridad de tu devoción, dirigida a Fray Julián de Garcés, y dice traslado de la sede de la sede episcopal, y se dice el traslado, se aprueba el viaje a Tenochtitlan. La sede del obispado se autoriza su traslado a Tenochtitlan. Y ahí viene la bula, Clemente VII, etcétera. Por otro lado, estamos viendo aquí que dice claramente 13 de octubre de 1525, no 3 de octubre. Por cierto, esta bula, esta que estamos viendo aquí en este momento, está publicada, lo que estamos viendo en la imagen es la publicación de 1991 que hizo el Vaticano, pero también se encuentra en el bulario de Francisco de Hernán en la página 52-54,
en el año de 1879. También está publicada esta bula. Toda la bula, estamos viendo gran parte de su texto, no menciona ni siquiera a Tlaxcala. La bula, en términos generales, de acuerdo a la traducción que me hizo favor de hacer en su momento Monseñor Epitacio Cano, que ya falleció, habla de que Hernán Cortés llegaron con los españoles a una ciudad lacustre, Tenochtitlan, que avanzaron, que ahí hay mucha gente y que como en Santa María de los Remedios y Yucatán no hay gente y nunca se hizo efectiva, que se haga el traslado a Tenochtitlan. Y además la bula textualmente dice que a partir de ahora los obispos ya no serán carolenses, sino serán obispos de Tenochtitlan. Del lado derecho, aquí estamos viendo la imagen que también está disponible, está el sello de agua que tiene el propio documento, ahí está el sello papal, pero ahí tenemos el sello de agua que está en línea, ni siquiera hay que hacer grandes cosas para encontrarlo tampoco. Ahí está en Pares, que es la página que es los archivos de España, que está en línea, y ahí está la bula. Ahí está la bula que corresponde al archivo apostólico vaticano. La bula no habla de Tlaxcala. La bula es para trasladar el obispado de Yucatán a Tenochtitlan, pero también deja abierta la posibilidad de que en ese lugar o donde el rey, en este caso Carlos I, decidiera en su caso, como lo hizo en su momento, de poner la sede del obispado en Tlaxcala. Se dice que la bula, y lo dice hasta en un museo aquí de Tlaxcala claramente, que hoy está perdida, y así se ha manejado mucho, está perdido y perdido el documento porque ninguna persona que defiende la posición de la bula ha presentado la bula que tiene el Vaticano, ni muchas de las copias que hay. Hay una copia en la biblioteca de la Universidad Pontificia en Tlalpan, en la Universidad Católica de Chile, en la de Argentina, en el Archivo de la Mancha, en el Archivo General de Indias, o por qué no pedirla al propio Archivo Apostólico Vaticano. Y estamos viendo en la imagen la misma bula, pero ya particularmente, no en las páginas como viene la edición de 1991, sino aquí estamos viéndola. Y bueno, volvemos a lo mismo. Autoriza el traslado del obispado, el episcopado de Tenochtitlan. Y ahí viene todo el texto. Yo no veo en ninguna parte que hable de la urbe Tlaxcala, en ningún momento, incluso habla claramente de Tenochtitlan, aquí lo estamos viendo, habla claramente de Tenochtitlan, y bueno, esta es la bula que no está extraviada, por más que se diga que está perdida, pero realmente lo que sucede es que me parece que los defensores de esta posición, pues sencillamente o ya la vieron y saben que no habla de Tlaxcala, o realmente no han investigado lo suficiente. Aquí están los documentos, de todos los documentos. La bula no es del 3 de octubre, la bula no funda la ciudad, traslada el obispado carolense, que después va a ser el obispado de Tlaxcala, fue expedida con esa finalidad, con este objetivo. Su contenido es toda la estructura para validar este cambio, la explicación de por qué van a cambiar. Y bueno, esto, por supuesto, lo que estoy presentando hoy no va a cambiar que pasado mañana se inicien, parece que 12 días, 13 días de actividades para festejar la fundación de la ciudad. Pero lo que sí va a quedar claro, que en algún momento, yo espero que así sea, porque así debe ser, la historia no es de consideraciones, la historia no es de interpretaciones, la historia se basa en hechos reales. Yo espero que en algún momento se pueda corregir esto y se establezca
una cronología correcta, una cronología sustentada en documentos. En esto y en todos los casos que hablemos de historia. Aquí dejo estos comentarios. Saludamos en la próxima ocasión.